Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Una noticia que apareció por fuera de la agenda pública nacional, pero que viene a confirmar una vieja certeza que buena parte de la sociedad uruguaya tenía, se vino a confirmar trágicamente 36 años después. Ustedes saben que este 24 de agosto, mientras en Uruguay el mundo empresarial con la vuelta a la presencialidad festejará otro año más, la noche de la nostalgia, en Uruguay se vuelve a cumplir 36 años de la masacre de Jacinto Vera, más conocido como los Hechos del Filtro, manifestación por la cual un 24 de agosto de 1994 el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera decidió llevar adelante una de las represiones policiales más sangrientas desde el retorno a la democracia, donde fallecieron dos ciudadanos, el joven Fernando Morroni y Roberto Facal. Crimen que hasta el día de hoy, por lo menos en lo que es la responsabilidad del autor material, sigue impune, a pesar de conocerse la identidad del funcionario policial que asesinó de un certero disparo a Fernando Morroni. Y nosotros, desde aquellos años que veníamos sosteniendo la teoría, comprobada por algunos indicios que teníamos, por investigaciones más profundas como la del periodista Samuel Blixen, que esos hechos que se generaron en torno a la extradición de tres ciudadanos vascos acusados de pertenecer al acusados de ser miembros de la organización separatista vasca ETA, no se refería solamente a, como en su momento argumentó el presidente Lacalle, de que él tenía que ejecutar la orden de la Suprema Corte de Justicia de cumplir con la extradición de los ciudadanos vascos. Ustedes saben que hace poco, y uno aspiraría a que eso jurídicamente se tuviera que obligar a hacerlo en mayores tiempos, es decir, con tiempos más inmediatos, un documento desclasificado de los Estados Unidos, gobierno que más allá de ser republicano o demócrata ha tenido, tiene y seguramente tendrá una política de injerencia en la vida interna de los países, demostró lo que nosotros ya veníamos denunciando, que en realidad había un acuerdo económico entre el gobierno de España y entre los gobiernos latinoamericanos, el del gobierno uruguayo de Luis Alberto Lacalle Herrera, por el cual el asesor de seguridad del gobierno de Felipe González estaba dispuesto a pagar un precio en términos económicos a una campaña internacional de detención de ciudadanos vascos que en principio hubieran tenido algún relacionamiento o integrado ETA o acusados de tales. En ese sentido fue bastante escandalosa la aparición de los grupos antiterroristas de liberación, un grupo paramilitar conformado por funcionarios policiales y militares de España, que estaban al frente, o lo integraba, entre otros, Rafael Vera. Rafael Vera es un nombre muy importante, ustedes recuérdenlo, porque era el asesor de seguridad del presidente español Felipe González, y además, de las primeras cosas que en Uruguay empezaron a llamar la atención es que cuando se produce finalmente la detención de 13 ciudadanos vascos, en los interrogatorios de la Jefatura de Policía de Montevideo y en la sede de inteligencia, este personaje, el Rafael Vera, aparece junto a otro funcionario español, Carlos Fuente, en los interrogatorios. Si la injerencia en materia policial no fuera suficiente, además, luego de los sucesos del filtro, algunos exfuncionarios de inteligencia declararon a algunos medios, específicamente a Samuel Blixen, que fue uno de los que llevó adelante la investigación del semanario Brecha, que el gobierno de España estaba otorgando para esta tarea abultadas sumas de dinero en salario. Pero además, todos recordarán aquel episodio de la donación por parte del gobierno de España de patrulleros para la policía uruguaya. Y bueno, esto es lo que viene a demostrar. Rafael Vera, además, luego es procesado por el juez Baltasar Garzón, acusado de participar de varias maniobras de extorsión y de secuestro de ciudadanos franceses acusados de pertenecer a ETA, pero que finalmente se mostró que muchos de ellos no lo eran, pero que además se actuaba al margen de la justicia, y esta persona fue procesada a cadena perpetua. Pero además, bueno, también quedó demostrada la participación del gobierno uruguayo en términos de negociaciones económicas
y de una suerte geopolítica. Ustedes recordarán que el gobierno de Lacalle Herrera no se caracterizó precisamente por una política exterior, más allá de haber participado de la creación y fundación del Mercosur en política exterior. Hace 2 años antes de 1994, cuando se producen los sucesos del filtro, había acaecido el secuestro del químico chileno Eugenio Berríos, que fue secuestrado en Uruguay y finalmente apareció asesinado también en Uruguay, lo que complicó, bueno, la política internacional del gobierno de Lacalle, en lo que en su momento sostenían, estaban sin conocimiento de que hubiera algunos funcionarios militares, hoy algunos de ellos importantes integrantes de Cabildo Abierto, que participaran de actividades de coordinación como los viejos resabios del Plan Cóndor. Dicho esto, que bueno, entendíamos que por acercarnos al 24 de agosto era uno de los elementos que queríamos compartir con ustedes. El 18 de agosto va a ingresar la rendición de cuentas a votarse en la Cámara de Diputados, con lo cual el nivel de movilidad por estas horas y a lo largo de la semana que viene va a ser muy importante, así que el fin de semana que viene tendremos noticias, pero ya les adelanto, hay una situación de conflicto sindical en ANCAP. La Federación ANCAP sigue en su lucha tratando de que no se desmantele al ente público. Los funcionarios públicos empiezan a movilizarse en función justamente de estos recortes que están planteados en la rendición de cuentas. El lunes va a haber una marcha muy importante de los clubes canábicos ante algunas medidas que intentaron colocarse en la rendición de cuentas en cuanto al registro de los clubes y de las personas que producen sus propias plantas de cannabis. Va a haber una movilización frente a la torre ejecutiva de la red de ollas populares, porque ahí también está faltando financiación y además la idea de las ollas populares no es establecerse como la solución de comida de buena parte de la población uruguaya. Y este 14 de agosto, ese sábado 14 de agosto, en poquitas horas, estamos marchando una vez más por 18 de julio hacia el Palacio Legislativo para recordar a los mártires estudiantiles. Se cumple un nuevo aniversario del asesinato por la represión policial del estudiante Liberarse, y días después caerían Susana Pintos y Hugo de los Santos. Así que los estudiantes del siglo XXI, los estudiantes de estos días, siguen regando la memoria con esta marcha por los mártires estudiantiles.